Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas que creen en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Maestro. Y de la misma manera, nuestra cordial bienvenida también a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios concede aún a la humanidad. Estamos viviendo en momentos difíciles de la historia de este mundo. El mundo en que vivimos está convulsionado. Por doquier, en todo lugar, se están produciendo cosas que nosotros no imaginábamos. El mundo está en lucha, en contienda. Hay guerras, rumores de guerras. No solamente como las guerras antiguas, ahora estamos en tiempo de guerra moderna, una guerra económica, una guerra con todos los males que este mundo está experimentando. Digo esto porque la guerra produce dolor y muerte. Pero en este tiempo en que vivimos, estamos sufriendo las consecuencias aún peor que la guerra. La zozobra, la necesidad, está infundiendo temor, miedo en la mente de los seres humanos. Y todos sabemos de que una mente así, estresada, una mente preocupada, una mente agobiada, una mente que no puede solucionar ni enfrentar los problemas de la vida, tarde que temprano el ser humano se enfermará con esa mente. A eso agregamos también el sistema económico, la alimentación, está produciendo dolor y enfermedades y muerte. Toda la vida moderna es peor que una guerra. Por eso necesitamos en este tiempo buscar la salida, buscar la solución para todos los problemas de la vida del ser humano. Todos los que estudiamos la Biblia, la Palabra de Dios, sabemos que este mundo está viviendo sus últimas horas. Dios ha dado 6,000 años de vida a este mundo. Y todos sabemos que desde la creación hasta el nacimiento de Cristo son 4,000 años. Según la Biblia, y del nacimiento de Cristo hasta este tiempo, Dios ha dado 2,000 años. Y muchos dirán, bueno, estamos ya en el 2022, pero Dios establece el día,
la semana, el mes, el año, no como los hombres establecen. Por eso bíblicamente estamos ya llegando a los 2000 años. Es posible que falten algunos años, porque el ser humano, la sabiduría humana ha modificado los tiempos. El día, según la Biblia, es desde que nace el sol, en el día hasta que el sol se oculta. Entonces un día es de tarde a tarde, pero para la humanidad el día es de medianoche a medianoche. Si hablamos del mes, el mes según Dios es de 30 días, pero para los seres humanos ha variado. Algunos meses tienen hasta 28 días, 29 días. Y si hablamos de año, el año bíblico para Dios tiene 360 días. Y los años que el hombre ha establecido son 365 días al año. En otras palabras, los hombres han agregado 5 días más a cada año. Y si nosotros solamente sacamos la cuenta que los años del hombre están 5 días más adelantado, están de más cada año 5 días. Entonces, si multiplicamos solamente haciendo un promedio, que digamos 2000 años, en 2000 años, ¿cuántos días de más los hombres han aumentado? 5 por 2 son 10.000 años o 10.000 días más. Y 10.000 días, si dividimos entre 360 días, ¿cuántos años de más? Son más o menos 25 a 30 años. Entonces, un promedio de 25 a 30 años está ya adelantado los años de este mundo. Entonces, si restamos los 25 o 30 años de el año 2022, estaríamos exactamente más o menos en 1991, 92, 93. Faltarían todavía 6, 7, 8 años o 9 años para el año 2000, si nosotros nos basamos en la Biblia. Bien, todo esto solamente lo hacemos para determinar de que el mundo está viviendo sus últimos días y Dios pronto va a renovar este mundo. El 7º milenio, dice, será descanso, 1000 años de descanso para esta tierra. Y una vez que termine los 1000 años, después de completarse los 6000 años, o en el año 2000 para nosotros, entonces Dios renovará este mundo y establecerá la nueva tierra. Esa es la solución que Dios ha dispuesto para este mundo, que ya está viejo, que la misma humanidad lo ha destruido.
y solo Dios viene a renovarlo nada más. Pero lo que nos interesa a nosotros es cuál es la solución del pecado, del mal de este mundo para cada ser humano, para que el mal, el pecado, tenga solución para cada ser humano. Está en nuestras manos. No necesitamos esperar 6,000 años. Todo ser humano que estudia la palabra de Dios, pide sabiduría de Dios, y su objetivo es estudiar día y noche hasta comprender toda la Biblia, todo el plan de salvación. Entonces allí podemos encontrar la solución. La Biblia es claro, preciso, directo en establecer que el hombre pecador se acepta su condición pecaminosa y su gran necesidad, y se humilla y experimenta arrepentimiento y es consciente de que con su vida pecaminosa, con su mente carnal, con su fuerza humana, con su carácter humano, imposible que pueda vencer todos los males, imposible que pueda vivir una vida recta, buena, si reconoce que para el hombre carnal es imposible y acepta por fe que Dios tiene la solución y entrega su vida a Cristo, hace un pacto y está dispuesto por fe. Decimos por fe porque no se puede ver esa salvación, esa nueva vida, pero sí podemos creer que va a ser real, creer que vamos a experimentar, creer que vamos a disfrutar, creer que podemos vivir una vida como Cristo vivió en este mundo y como los patriarcas, profetas, apóstoles y los santos vivieron. En otras palabras, creer que podemos vivir una vida santa, recta, buena, con nueva vida, con mente nueva, con el amor de Dios en el corazón, con el Espíritu Santo, con el poder de la gracia de Dios, podemos vivir una vida libre de caer en pecado. Si creemos, Dios está dispuesto a darnos. Por eso la Biblia enseña de que cristianismo se recibe si el creyente empieza una vida religiosa verdadera, una vida cristiana verdadera, real, en Cristo. Ya ese creyente está comenzando a vivir, dice, la vida del cielo, la vida eterna. Ya está comenzando a disfrutar, dice, los anticipos de la vida del cielo y la nueva tierra. Puede vivir en paz, en justicia, puede vivir en amor, puede vivir con la sabiduría de Dios, puede vivir con el poder del Espíritu Santo todos los días, hacer la obra que Cristo hizo en este mundo. En otras palabras, continuar la obra de Cristo todos los días, hacer discípulos y andar con los
creyentes que están dispuestos a ser discípulos, a aprender, a experimentar, a vivir en esa vida nueva, predicando, enseñando, atendiendo enfermos, consolando, haciendo bien al prójimo, con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios. Así el pecado puede ser vencido por fe y gracia. Entonces el verdadero creyente no necesita esperar y seguir pecando y seguir la corriente del mundo. No, la solución está dispuesto. La Biblia presenta la salvación en el nuevo pacto, con cambio de mente, de corazón. Y la promesa es que Dios dice: mi espíritu escribirá la ley de amor en vuestros corazones, pero en un corazón nuevo, limpio, no en el corazón carnal, no en el corazón duro, pecaminoso, no en la mente carnal, sino en una vida nueva. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Por eso necesitamos fe, creer que Dios nos va a revelar, que Dios nos va a enseñar, que Dios nos va a hacer comprender. Pero solamente Dios da, Dios hace entender, Dios revela a los que están dispuestos a aceptar lo que Dios ofrece y dispuestos a renunciar todo lo que es malo, todo lo que puede malograr la vida verdadera. El plan de salvación está detallado en toda la Biblia. Ahora alguien se preguntará, entonces, ¿cómo puedo por lo menos empezar esa vida cristiana real, verdadera en Cristo? ¿Cómo? La Biblia presenta 12 pasos, 12 requisitos, 12 condiciones, como quieran llamarlo, pero son las condiciones o requisitos, la parte del hombre. ¿Cuáles son esos 12 para aceptar a Cristo, para recibir a Cristo, para tener a Cristo, para tener vida nueva, para tener el Espíritu Santo, para tener la salvación? Ya hemos estudiado el primer paso, llamamiento a recibir la salvación por fe y gracia, y llamamiento a trabajar activamente todos los días en predicar este evangelio. Pero este llamamiento solo se da al que ha aceptado a Cristo y al que tiene la salvación. Ahora estamos estudiando el segundo paso, conocer bien la palabra de Dios. No es suficiente escuchar, no es suficiente que alguien nos enseñe, eso es bueno, pero no debemos conformarnos con las enseñanzas de los líderes, por más verdaderas, por más buenas que sean. La condición de conocer la palabra de Dios no está completo. El creyente tiene que comprobar
por sí mismo estudiar la Biblia todos los días, comenzando desde el primer libro Génesis hasta el Apocalipsis. No solo una vez, sino todas las veces que pueda repetir. Algunos estudiarán 5 veces toda la Biblia, otros 10, otros 50, 100. La historia nos habla de creyentes que llegaron a estudiar hasta 200 veces la Biblia, de tapa a tapa. Ahí podemos saber los requisitos de la salvación, de ser liberado completamente del pecado y de los males de este mundo. Por eso estamos en el segundo requisito, estudiando la Biblia. Allí están los requisitos. Es como si alguien quisiera ingresar a la universidad, un joven, una señorita, tiene que informarse los requisitos y llenar los requisitos, las condiciones. O alguien quiere entrar a un trabajo, a una actividad, a un empleo, tiene que conocer los requisitos. Si falla en un requisito, no va a entrar, no va a ser admitido ni recibido, va a perder. Así es la salvación. Requisitos. ¿Cuál fue el requisito que Jesús le dijo a Nicodemo, al maestro de los maestros, a un maestro de la religión? Hoy en día también necesitan escuchar los teólogos, los pastores, misioneros, líderes, ese requisito. Y todos nosotros también necesitamos escuchar ese requisito. ¿Qué le dijo Jesús? Nacer del Espíritu. Era maestro Nicodemo de la religión, conocía la ley, conocía la Torá, conocía todos los escritos de los profetas, pero no era suficiente. Le faltaba nacer del Espíritu. Y de los 12 requisitos, ¿cuál le faltaba? Nicodemo había comprendido, había aceptado toda la Biblia, toda la ley, pero le faltaba uno de los requisitos. Ese requisito que dice morir al yo, renunciar a la vida carnal, y una entrega completa a Cristo, para vivir para Cristo, para entrar en el servicio de Cristo. Nicodemo, a pesar de ser maestro de la religión, él vivía la religión en vida carnal, con mente carnal. Servía a Dios humanamente, carnalmente. Y el hombre no puede servir, ni predicar, ni trabajar para Cristo perfectamente, correctamente, para Dios, solamente con mente carnal, con corazón humano, con vida pecaminosa, con fuerza humana. Eso le faltaba a Nicodemo. ¿Y por qué estaba así? Porque no había entregado su vida a Cristo completamente. Nicodemo servía al mundo porque confiaba en el mundo, en las riquezas del mundo, las comodidades de este mundo, porque era rico. Y 2, Nicodemo confiaba solo en la iglesia, en la religión, porque él era maestro, era del Sanedrín, de los dirigentes, trabajaba para la religión, pero no trabajaba para Cristo.
Ese era el problema. Le faltaba esos 2 requisitos. Entonces, por eso necesitamos estudiar los 12 requisitos. Estamos en el segundo requisito. El tercero es tener fe verdadera. Cuarto es humillación. Quinto es arrepentimiento. Sexto es, al aceptar a Cristo, Cristo es la roca, caer sobre Cristo y ser quebrantado nuestra naturaleza humana. Séptimo es renunciar a la vida humana, carnal, y a todo lo que uno tiene. Octavo es confesión. Noveno es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Décimo es entregarle ahora el corazón, la mente, la vida entera, cuerpo, alma, espíritu, y entregarle todo lo que tenemos y lo que somos. Requisito 11 es aceptar la justificación por la fe, aceptar el perdón y aceptar el cambio de corazón, cambio de mente. Ahora sí, llega al requisito número 12, verdadera conversión, nuevo nacimiento del Espíritu. Ahora sí, el creyente recibe la salvación, la vida eterna. Para ese creyente que experimentó estos 12 pasos, ya la vida eterna comenzó. Eso es lo que dice 1 Juan 5:12. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. La vida eterna comienza en este mundo. El día, la hora que usted acepta a Cristo verdaderamente, llenando los 12 requisitos, ya usted tiene la salvación. Debe vivir en esa salvación, ya no vivir en la vida del mundo, en la vida, aunque está en el mundo, pero ya no debe vivir la vida que los seres humanos viven en este mundo. Eso es ser cristiano, cristianismo, religioso. Para conocer todo eso estamos estudiando este segundo requisito, que ya muy pronto vamos a terminar y pasaremos al tercer requisito. No necesitamos estudiar superficialmente, no necesitamos estudiar por cumplir, correr a velocidad, solo lectura como muchos hacen, año bíblico. Pero no es malo el año bíblico, pero hay que estudiar también calmadamente, porque la Biblia es una mina. Cristo dice, yo soy la mina, el tesoro escondido. La mina hay que explotarlo todos los días. Hay que dedicar tiempo, atención. Hay que concentrarse y dejar todo para poder explotar la mina de la palabra de Dios. Así que ahí está la salvación completa que Dios ofrece. Por eso la Biblia dice, bienaventurados, felices, dice, los que encontraron a Cristo, la salvación, la vida eterna. Pero la Biblia es tan clara que un doctor de la ley, un sabio en la religión, el joven rico, se fue triste porque no quería seguir a Jesús, no quería aceptar a Jesús, no quería morir a Dios, a la vida carnal. Él quería ser religioso, viviendo para el mundo. Así como hoy en día la religión se ha pervertido, la religión se ha degenerado, la religión, podemos decir, se ha rebajado. Todos los líderes dicen a los religiosos, no hay problema con tal que te bautices y seas miembro de la iglesia, con tal que asistas a las reuniones,
programadas. Puedes seguir sirviendo al mundo, puedes seguir estudiando en el mundo, le dice a los jóvenes, puedes seguir trabajando en el mundo, le dice a los mayores. Solamente ven a la reunión, nada más. Pero la Biblia claramente dice que el que nace, dice, en el reino de Cristo, en el reino de gracia, el que nace a la vida espiritual, nace del Espíritu y se bautiza, nace como misionero activo, como siervo de Dios, como hijo de Dios. Ahora ha de vivir para Dios, ha de andar con Dios y ha de vivir feliz. Por eso la Biblia dice, para Dios nada es imposible. Para el que cree en Cristo, todo es posible. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo. No dice Pablo, yo lo puedo hacer, yo puedo predicar, yo puedo practicar esto, aquello. No dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, sigamos estudiando. Vale la pena estudiar, vale la pena conocer. Pero antes de continuar, queremos recordar de que entre las 12 condiciones que estamos estudiando y las que hemos mencionado, en esas 12 condiciones no está la obediencia. No dice, obedece la palabra de Dios o cumple la ley de Dios. No dice tampoco ni predica la palabra de Dios. No está esas condiciones. Tampoco no dice tienes que asistir a la iglesia o reunirte. No hay ninguna de esas condiciones. Pero Satanás, que estudia la Biblia y conoce estas cosas, lo ha entreverado, lo ha mezclado con las condiciones de la salvación, agregando la condición de obediencia, cumplimiento, normas, mandatos. Ahí está el problema. Por eso nadie alcanzó a recibir una vida cristiana verdadera, la salvación, la vida nueva, la vida espiritual. Nadie puede alcanzar porque le han enseñado mal. Le han dicho tienes que hacer esto, aquello, así como los judíos cargaban, dice, de cargas, de mandatos, de yugos a los judíos. Eso distrae el tiempo, distrae la atención, eso desvía del camino correcto y nunca llega a la salvación. Pero alguien dirá, entonces, ¿por qué la Biblia dice que tienes que obedecer, que tienes que guardar sábado, que tienes que pagar diezmo, que tienes que practicar principios de salud, que tienes que predicar el Evangelio? Ah, es cierto. La Biblia habla mucho de eso, de las obras, de lo que se debe hacer. La Biblia está lleno de mandatos, de normas, de leyes, de consejos, de dichos, de estatutos. Pero todas esas condiciones son para los salvados, son para los que han nacido a la vida nueva. Son para los verdaderos cristianos, son para los hijos de Dios, son para los santos, son para los que realmente experimentan la salvación, los que viven llenos del Espíritu Santo, los que tienen la gracia de Dios. Ahora sí, un salvado, un cristiano verdadero que anda con Cristo y que tiene el amor, la ley en el corazón, ahora sí
ya vienen otras condiciones. Ahora sí Dios le dice, tienes que permanecer en la obediencia, tienes que permanecer en santidad, consagrado a Cristo, así como los sacerdotes vivían consagrados al santuario, o sea, vivir, trabajar solo en el santuario. El verdadero cristiano vive para Dios, para Cristo, y trabaja para Cristo. Todo es para Cristo. Pero ¿cómo es ese trabajo? Trabaja para salvar a los que Cristo ha comprado con su sangre en la cruz. Cristo compró toda la humanidad para ser salvo, pero necesitan recibir esta noticia, esta salvación. Entonces el creyente tiene que trabajar para Dios llevando este evangelio todos los días. Esa es la condición, ir y predicar. ¿Eso es para quién? Para los salvados, para los que han nacido, para los verdaderos cristianos. Entonces, esas condiciones lo han entreverado, lo han unido, lo han juntado con las condiciones que la salvación solamente es por fe y gracia. Entonces, el evangelio se ha confundido. A eso se llama vino de Babilonia, emborracha a los creyentes. Los creyentes no saben qué hacer. Lo hacen difícil la salvación, difícil entregar la vida a Cristo y recibir la vida eterna. Lo hacen difícil recibir el Espíritu Santo. Por eso el cristianismo, el mundo religioso vive sin el Espíritu de Dios, sin el carácter de Dios, sin el amor de Dios. Y por eso el mundo no cree en Dios. Han representado mal a Dios. El mundo dice, mira, los religiosos, su carácter sigue igual que nosotros. Un carácter de ira, un carácter codicioso, ambicioso, avariento. Entonces, ¿para qué vamos a ser religiosos? Dice. Un religioso representa mal a Dios, porque todo tiene que cumplir, como que Dios fuera un policía, un juez injusto, un Dios que impone, manda, pide, porque predica que hay que hacer esto, aquello, lo otro, amontona normas, leyes, mandatos, acuerdos, lo hace difícil. Así lo habían hecho los judíos, Israel. Jesús vino a poder desenmascarar eso, a poder aclarar. Pero el pueblo judío religioso no entendió y lo persiguieron y lo crucificaron a Jesús. Hoy en día también el mundo religioso no quiere entender. Se conforma con lo que le enseñaron, no quiere comprobar en el escrito. Eso nos impulsa a nosotros a seguir estudiando. Que Dios pueda tener misericordia de nosotros, que Dios nos pueda bendecir dándonos el tiempo, dándonos la fuerza, dándonos el interés para seguir estudiando. Entonces sigamos estudiando acerca de la Biblia. La Biblia, aparte de enseñar cómo encontrar la salvación, enseña la verdadera educación. Pero la verdadera educación es para los cristianos, para los salvados. Es la preparación, la idoneidad. Solamente pueden educarse con la Biblia los que viven la vida de Cristo llenos del Espíritu Santo, que son verdaderos hijos de Dios. Para ellos es la verdadera educación que la Biblia presenta.
Por eso el verdadero cristiano, sea joven, señorita, el verdadero cristiano tiene el Espíritu de Cristo. Y si tiene el Espíritu de Cristo, ya no le gusta la educación del mundo. Es difícil, imposible que un joven, una señorita con el Espíritu de Cristo tenga deseo de educarse en el mundo. Pero es otra cosa que el Espíritu Santo a muchos jóvenes, muchas señoritas, como a Daniel, lo puede llevar a la universidad. Pero no para aprender solamente, sino para enseñar, para hacer luz, para evangelizar a los jóvenes señoritas de la universidad, para evangelizar a los catedráticos, porque ellos también necesitan salvación. Entonces, si usted, joven señorita, entregó su vida a Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene el amor de Dios, si el Espíritu Santo le pone en su conciencia ese deseo, le habla el Espíritu Santo que tiene que ir a estudiar para llevar el Evangelio allí, usted tiene que ir. Pero si el Espíritu Santo le dice al joven y la señorita, usted tiene que estudiar la Biblia, tiene que ir al campo, a los puestos de avanzada, a la escuela de Cristo, como Moisés. A Moisés el Espíritu Santo lo llevó al desierto, por más educado que era, lo llevó al desierto, 40 años. A Pablo lo llevó al desierto de Arabia. Juan Bautista fue educado en el desierto. Entonces, si el Espíritu Santo le dice, tienes que ir a un lugar tranquilo para que Dios te eduque, y una vez que Dios le educa, quién sabe le llevará a predicar en las ciudades, o quién sabe le llevará también a las universidades. Así funciona la educación de Dios. No es decir a un joven religioso o profesor cristiano, decir, joven señorita, no vayas a la universidad porque es educación del mundo. No es así. Utilizan mal la Biblia, la palabra de Dios. Es como utilizar mal la espada. Así como Pedro utilizó mal la espada en cortar la oreja de Malco, el siervo del sacerdote. Y Jesús le dijo, guarda tu espada. No podemos utilizar mal la palabra de Dios. El que quiere obedecer a Dios es bueno, el deseo de obedecer, pero tiene que pedir a Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que poner el deseo en la mente, en el corazón. El Espíritu tiene que hablarle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y el Espíritu Santo, si quiere hacer lo correcto, le dará gracia, fuerza, sabiduría, y con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios, cumplirá. Cuando Dios pide algo, Él mismo da el cumplimiento. Esa es la verdadera obediencia. No es como el mandato de un líder. Un líder le dice a un creyente, mira, tienes que cuidar tu salud, entonces no comas esto, no comas aquello, te va a hacer daño, te va a enfermar. Y el creyente pues no quiere enfermarse, quiere vivir con salud. Entonces comienza a cumplir las leyes de la salud física y no puede. Muchos son vegetarianos. Vegetarianismo quiere decir que solo va a comer alimentos naturales y buenos y no va a comer alimentos dañinos, perjudiciales, que enferman. Y los vegetarianos, sin entender este plan de salvación, por su salud son vegetarianos y terminan enfermos. Aplicaron mal la Biblia,
mal las leyes de salud, se equivocaron, fallaron. ¿Qué necesitaban? Nacer de nuevo, tener el Maestro, el Espíritu Santo. Ser cristiano verdadero, tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, seguir a Cristo, entonces no hubiera fallado. Es imposible que el Espíritu Santo, el guía, el Maestro, se equivoque en enseñarle. El Espíritu es el que en la mente debe primero cambiar sus deseos, sus gustos, sus hábitos, sus costumbres, inclinaciones, y luego el Espíritu le indicará qué alimentos escoger, cómo prepararlo, cómo utilizarlo. Todo, el Espíritu es el guía. A eso se llama obediencia, obedecer a Dios. No es obedecer la letra. Pablo dice la letra mata. Entonces, cuán importante es comprender la palabra de Dios. Entonces, sigamos aprendiendo de la historia, cómo Dios quería enseñar al pueblo adventista en 1888 la verdadera educación. Cómo Dios quería que los adventistas que acepten este mensaje puedan salir llenos del Espíritu de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, a enseñar a sus hermanos protestantes, evangélicos, católicos, no interesa qué religión tengan. Ir a buscar a las ovejas perdidas de Israel, dice la Biblia, ir a buscar a los religiosos con esta noticia. Y una vez que se unan todos los religiosos que aceptan a Cristo, este mensaje, esta salvación, Dios quería llevarlos al mundo, a dar el fuerte pregón, iluminar el mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Cristianos con el carácter de Cristo, predicando, enseñando. Así debía cumplirse la predicación de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo estaré con vosotros, dijo Jesús. Apocalipsis 18, 1 al 4 dice que un ángel poderoso debía andar con cada creyente fiel a Cristo para iluminar el mundo. Pero esto no se ha cumplido. El adventismo rechazó este mensaje. Y hoy Dios sigue llamándonos a nosotros. Qué privilegio tenemos, qué dicha de recibir esta noticia, que todo es posible en Cristo, que podemos recibir la verdadera educación. Si usted, hermano, hermana, amigo, acepta la salvación de Cristo, Cristo le va a educar en la verdadera educación. Ya no va a necesitar de la educación del mundo, de la educación de los hombres. Solo respetará a los líderes religiosos, pero ya no necesita ser educado ni por los líderes religiosos. Ellos ya cumplieron su función de llevarlo a Cristo, de hablarle la salvación. Ahora un salvado, un hijo de Dios, nacido del Espíritu, será educado en la verdadera ciencia de la educación. Pero Satanás no va a estar contento. Eso es lo que la mensajera del Señor estaba advirtiendo en 1888. Leemos en Materiales de Elena White de 1888, página 1650 a 1652. Dice así: bajo la dirección de Satanás, confederaciones están siendo formadas y serán formadas para eclipsar la verdad por la influencia humana. Aquellos que se juntan a esas confederaciones nunca pueden oír las buenas nuevas. Bien está, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El mundo se está uniendo en confederaciones, en uniones. Por eso el mundo se está uniendo. A los jóvenes le juntan, le unen
en centros de estudios. A los trabajadores los unen y los juntan en centros de trabajos. Y estos tienen ya sus confederaciones también. Y todos los que participan en estas cosas del mundo nunca podrán ser buenos ni fieles, ni nunca recibirán la salvación. Porque la salvación se recibe en este mundo. No se espera y se vive la salvación. Si usted vive para el mundo, muchos dicen, bueno, yo tengo trabajo independiente, tengo un trabajo manual, soy zapatero, carpintero, herrero, electricista o lo que sea, comerciante. Pero todos los que trabajan así tienen que pertenecer a las confederaciones. Forman una asociación, un grupo, tienen líderes. Así Satanás quiere entramparlos y ahora tienen que ser educados en base a las leyes que ellos establecen, acuerdos, normas que ponen, estatutos que ponen. Y si tú no te adaptas, si tú no te pones en orden con esas normas, preceptos o estatutos, entonces no hay lugar para ti allí en medio de ellos. Pero como para ganarse la vida, pues el ser humano tiene que estar allí, Satanás los tiene entrampado. Dice, los instrumentos establecidos por Dios son para avanzar, no haciendo compromiso con el poder de las tinieblas. Mucho más debe ser hecho en las líneas de Cristo que lo fue hecho hasta ahora. Si usted quiere ser cristiano, dice, quiere la salvación, entonces usted no puede estar allí, dice, tiene que estar dispuesto a renunciar. Y si acepta la salvación, Dios le va a unir con otros creyentes santos, justos, rectos, a otros cristianos llenos del amor de Dios, que tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios unirá a todos los que tienen el Espíritu de Dios y formarán también una gran confederación cristiana de justos, de santos, que iluminarán el mundo, que harán las obras de Cristo. Dios se manifestará por medio de ellos. Allí están las dos líneas, los dos caminos, las dos corrientes. Pero no podemos estar en los dos. No podemos estar en las confederaciones de este mundo perteneciendo allí y también perteneciendo al grupo de los salvados. Imposible servir a dos señores, dijo Jesús. Sigue diciendo, estricta integridad debe ser adoptada por todos los estudiantes de la Biblia y estudiantes en la escuela de Cristo. Toda mente debe ser vuelta con atención reverente a la palabra revelada de Dios. Luz y gracia serán dadas a los que así obedecen a Dios. Así que los que están dispuestos a ser separados del mundo y de las confederaciones, de las asociaciones, y con 1000 nombres que se forman, ahora Dios les revelará su palabra. Luz y gracia tendrán, dice. Luz es conocimiento, sabiduría, vida santa, sin pecado. Y gracia es poder, fuerza. Ellos verán cosas maravillosas en su ley. Grandes verdades fueron ignoradas y nunca vistas desde el día de Pentecostés. Deben brillar de la palabra de Dios en su pureza nativa.
Se ha perdido, dice, muchas verdades que Cristo enseñó a la iglesia primitiva y los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva. Se ha perdido, dice, esa vida. Eso tiene que volver en este tiempo. ¿Cómo era la iglesia primitiva? En su pureza natural que Dios les dio. Eran unánimes, el amor los unía, porque tenían el amor de Dios. Eran llenos del Espíritu Santo. Aceptaban a Cristo y el Espíritu Santo descendía y se bautizaban, salían llenos del Espíritu Santo. Y toda la iglesia, dice, trabajaba unido en predicar, en enseñar, en atender enfermos. Todos compartían todas las cosas. Nadie decía ser de uno o del otro. Todos, dice, compartían lo que tenían. Todo lo que Dios les bendecía para compartir. Y todo lo que tenían lo traían a los pies de los discípulos para compartir. Esa fue la iglesia que Cristo estableció, la iglesia apostólica primitiva. Es el modelo, el ejemplo que dio. Pero ¿qué pasó hoy en día? ¿Por qué los líderes cambiaron este modelo? Porque hoy las religiones, las iglesias, solo comparten la prédica nomás en la iglesia, en la reunión. Y terminado la reunión, todos se van a su casa, a su lugar, egoístamente, a complacer sus necesidades solo. Y no quieren compartir, no quieren andar juntos, no quieren vivir juntos, no quieren trabajar juntos, no quieren servir a Dios juntos. Cada uno por su lado se va. A eso se llama vida del yo, vida carnal, vida egoísta, con corazón, con mente carnal. No se les puede obligar, no se les puede juntar a la fuerza, ni unir a la fuerza. Siempre se separarán. Así como hoy en día los líderes religiosos llaman a la iglesia, dicen: hermanos, vamos a ir a hacer obra misionera, solo por cumplir el mandato, el orden del líder, para no quedar mal. Todos los hermanos se reúnen y salen a hacer obra misionera, repartir volantes, libros, quizás a hablar, a visitar. Pero terminado ese trabajito, que durará media hora, 1 hora, 2 horas, qué sé yo, nuevamente vuelven a su casa, a su trabajo, a sus afanes, a sus deseos, a su comodidad. Se juntan como el agua y el aceite. Si tú juntas el agua y el aceite, se juntan pero no se mezclan, se separan. Pero el Espíritu de Dios, el amor de Dios, no es así. Los une permanentemente y para siempre, siempre en cuando que el creyente no se aparte de Cristo, permanezca en Cristo. Así como Jesús dijo en San Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, y todo será posible. Sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo nada se puede hacer, nada correcto, nada bueno, nada perfecto. No se puede trabajar para Cristo. Tampoco no se puede unir con los creyentes. Se unirá con las confederaciones, con los que viven en pecado, con los que viven egoístamente. Sigamos leyendo. Para aquellos que realmente aman a Dios, el Espíritu Santo revelará las verdades que se desvanecieron de la mente y también revelarán verdades enteramente nuevas. Aún hay otras verdades nuevas que la iglesia primitiva no tenía, porque la luz es creciente, la luz avanza.
necesitamos saber nuevas verdades, pero si no recuperamos las verdades de la iglesia primitiva apostólica, el Señor no nos va a dar nuevas verdades. Tenemos que hacer un reavivamiento de la piedad primitiva, de la iglesia primitiva. Una iglesia que acepta a Cristo, que reciba la salvación, renuncia al mundo, vivirá como la iglesia primitiva. Ahora sí, Dios dice por su Espíritu concederá verdades nuevas. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios traerán de los libros de Daniel y Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. ¿Dónde están las nuevas verdades? En los libros de los profetas Daniel y Apocalipsis. Allí está revelado el futuro. El verdadero cristiano puede saber en qué hora del mundo está, en qué tiempo del mundo está, cuándo se va a terminar este mundo, qué acontecimientos vendrán mañana, pasado, al otro mes, al otro año, cómo se van a desarrollar los acontecimientos finales. Todo sabrá, está revelado. Pero ¿para quién es? Para los que primeramente aceptan a Cristo, viven la experiencia de la iglesia primitiva llenos del Espíritu Santo y predican como la iglesia primitiva, como los apóstoles, los primeros creyentes. Allí tenemos a Bernabé, tenemos allí a Timoteo, tenemos allí a Dorcas, tenemos allí a Silas, y así podemos mencionar a Esteban. Necesitamos esa vida. Dios nos quiere dar esa vida. Los labios, dice, aún de los niños serán abiertos para proclamar los misterios que fueron escondidos en las mentes de los hombres. Los niños predicarán. Pero no los niños que viven en la ciudad, los niños que el Espíritu Santo, por medio de sus padres, los llevó al campo, a la escuela de Cristo. Los niños que se formaron, se educaron en la palabra de Dios en el campo, en los puestos de avanzada. El Señor escogió las cosas tontas de este mundo para confundir a los sabios y las cosas débiles del mundo para confundir a los poderosos. Si estamos en tiempo de pandemias, a los niños, a los jóvenes, a los mayores que tienen a Cristo, las pandemias no los tocarán. El verdadero cristiano no necesita tener miedo a las enfermedades. Y si Dios permite alguna enfermedad, será una bendición. Es para aprender cómo aplicar los remedios naturales y cómo recibir la sanidad de Dios, para luego llevar esa misma sabiduría al mundo a los que están enfermos. Así Dios educa a sus hijos. Ya para terminar, vamos a leer lo siguiente. La Biblia no debe ser traída para nuestras escuelas para estar colocada en medio de la infidelidad. La Biblia debe ser hecha la base y el asunto de educación. Es verdad que sabemos mucho más de la palabra de Dios vivo que lo que sabíamos en el pasado, pero aún hay mucho a ser aprendido. Debe ser usada como palabra de Dios vivo, estimada como el primero y el último y el mejor de todo. Entonces será visto el verdadero crecimiento espiritual. Los estudiantes de la Biblia desarrollarán caracteres religiosos y saludables porque comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios. Pero a menos que sean asistido y nutrida, la salud del alma decae. Manténgase en el canal de luz, estudiad la Biblia. Aquellos que quieren servir a Dios fielmente serán bendecidos. Allí está la bendición. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por vuestra amable atención. En el próximo estudio continuaremos por la gracia de Dios. Amén. Así sea siempre, Señor.